Esta es la predicación correspondiente al domingo 15 de enero de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En el pasaje de referencia para esta mañana es en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 17. Si en el bautismo, que es la escena anterior a esta que leemos en esta mañana, se nos presentó a Jesús como rey, acorde con el Salmo 2, y como siervo de Dios, acorde al capítulo 42 del libro de Isaías. Lo que esto supone es que Jesús representa al pueblo de Israel y que debe responder a la vocación dada por Dios a Israel de ser luz a las naciones. La pregunta que se plantea es si Jesús va a salir victorioso donde el pueblo de Israel fracasó. Si Jesús está representando a Israel, pero Israel fracasa en la vocación que recibe de parte de Dios, Jesús como Mesías y Rey que representa a Israel va a tener éxito allí donde Israel fracasa. A contarnos esto es lo que es el propósito de la escena de esta mañana, que conocemos como la tentación de Jesús en el desierto. El lugar donde el pueblo de Israel recibió la ley y donde construyó el tabernáculo, donde habitó la presencia de Dios en ese tabernáculo, pero también donde el pueblo de Israel experimentó distintos fracasos en su relación con Dios antes de entrar a la tierra prometida, fue precisamente durante su travesía en el desierto. El desierto fue una escuela de fe para Israel y fue el lugar donde la vocación dada por Dios a Israel fue puesta a prueba. Ahora Jesús, antes de comenzar su ministerio público, antes de que el reinado de Dios empiece a ser efectivo, que ya está siendo anunciado por Juan el Bautista de que el reino de Dios se acerca, antes de que ese reinado se vaya haciendo presente, Jesús mismo va a ser puesto a prueba también. Igual que el Israel en el desierto fue puesto a prueba, Jesús, representante de Israel, va a ser puesto a prueba también en el desierto. Y vamos a ver cómo Mateo nos propone en su narración esta asociación entre Jesús e Israel, o esta equiparación entre Jesús e Israel en el desierto. Jesús es llevado por el desierto, por el Espíritu Santo al desierto, y aquí evidentemente tenemos esta referencia explícita a que Jesús está en el desierto, para ser puesto a prueba, nos dice expresamente Mateo en el capítulo 4, versículo 1. Hay que tener en cuenta que la cultura del mundo antiguo, especialmente del área de la Babilonia, Siria, todo el área persa, sus diferentes construcciones culturales, los desiertos eran lugares donde habitaban los demonios. Son lugares donde evidentemente las condiciones climáticas y de habitabilidad extrema pueden llevar a un ser humano una serie de experiencias extremas, ¿no? No es baladí o no es arbitrario que, por ejemplo, todo el movimiento del monacato, de los monjes antiguos, del periodo de la Iglesia antigua, pues se desarrollara originalmente en el desierto. Jesús, al igual que Israel, tiene su peregrinaje en el desierto, como hemos dicho ya anteriormente. Los 40 días y las 40 noches que Jesús pasa en el desierto, según Mateo, versículo 2 del capítulo 4, equivalen a los 40 años que Israel estuvo vagando también por el desierto, entre que sale de Egipto y entra en la tierra prometida. En las condiciones extremas del desierto, Israel pasó hambre, igual que Jesús mismo experimentó tuvo esta experiencia, ¿no? Como nos dice también Mateo en el versículo 2 de este capítulo 4. Y aquí encontramos la primera prueba o la primera tentación para Jesús. La primera prueba que cuestiona lo afirmado en el momento de su bautismo, ¿no? Cuando
se afirma de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y hay una referencia tanto a el Salmo 2, que habla de ese rey ideal que Dios va a levantar, como de el siervo de Dios allí en Isaías 42, como ya estudiamos y vimos en su momento. Por eso, en esta primera tentación se pone en duda esa condición de Jesús. Dice: si de verdad eres hijo de Dios, es el título que reciben los reyes en Israel, por ejemplo. Si de verdad eres hijo de Dios, haz que se conviertan estas piedras en pan. Versículo 3 del capítulo 4. La respuesta de Jesús, que Jesús da a esta primera tentación, es una referencia al libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, que dice: te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, dicho esto a Israel, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Y Jesús toma parte de este versículo para responder a esa tentación que cuestiona su condición mesiánica y su condición como siervo de Dios. Y es importante para entender el desafío que Jesús recibe y la respuesta que Jesús da a partir de este versículo del libro del Deuteronomio. Hay que entender su contexto para entender la importancia de lo que Jesús está diciendo. Antes de entrar en la tierra prometida, a Israel se da una serie de leyes y de ordenanzas que tenemos en el libro que nosotros llamamos Deuteronomio, que significa segunda ley. Pero concretamente en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, hemos dicho que las palabras que Jesús toma para responder a esta primera tentación son sacadas del libro del Deuteronomio capítulo 8, pues en este capítulo 8, pero el versículo anterior, el versículo 2, se dice que Israel, o sea, se invita a Israel a que haga balance de lo que ha sido su caminar en el desierto durante 40 años, donde Dios lo ha puesto a prueba. Y donde precisamente una de esas pruebas ha sido pasar hambre. Y lo que le permitió experimentar a Israel esta situación de hambre, la provisión de Dios por medio del maná. Los que nos seguís habitualmente sabéis todo el significado de toda esa historia. De manera que Israel pudo aprender que no es solo necesario el pan para vivir, sino la relación con Dios, la dependencia de Dios y la provisión de Dios, que el ser humano vive de aquello que procede de Dios mismo, es decir, de su palabra, siendo la palabra de Dios Dios mismo, ¿no? En las situaciones más extremas que nos toca vivir, la gran tentación de la persona creyente es cuando sufrimos o cuando estamos en una situación extrema, podemos llegar a ese punto en que nos cuestionemos si Dios nos va a proteger, si Dios nos va a librar del mal, si realmente Dios nos va a sacar de esa situación. Estoy hablando siempre en situaciones de extrema gravedad. Y la tentación cuando estamos en esas situaciones es llegar a cuestionarnos esto, ¿no? ¿Realmente Dios está de mi lado? ¿Realmente Dios me va a sacar de esta situación? ¿Realmente Dios me va a librar del mal? Y parte de la maduración de la fe, del proceso de profundización de la fe, reside en aprender a profundizar y mantener esa fe, esa relación con Dios, e incluso en las situaciones más adversas. En las condiciones extremas del desierto, Jesús no solo experimenta hambre, sino que experimenta esta duda de si realmente Dios le va a proteger en cualquier situación a la que pueda ser sometido. Y esa duda aparece en forma de tentación. La tentación consiste en invocar, el relato nos presenta
la tentación por parte del diablo, pero entendiendo el texto dentro de su contexto, lo que vemos es que esta tentación lo que hace es presentar las palabras del Salmo 91, pero desde una perspectiva, diríamos, cínica, es decir, desde una perspectiva de increencia. Ese salmo está hablando precisamente de la protección y del cuidado de Dios en medio de una pandemia. Es interesante que desde que hemos experimentado en el mundo actual esta gran pandemia que ha asolado el mundo estos últimos años, estos versículos que hablan de peste o de pandemia, no usa esa palabra, pero habla de la peste, de mortandad, en la escritura adquieren un nuevo significado para nosotros. Bueno, el Salmo 21 habla de un contexto de pandemia. Hoy sabemos que la pandemia están provocadas puede estar provocadas por un virus, y en aquel momento, evidentemente, esto no se sabía, pero en medio de esa pandemia, de esa mortandad que produce esa pandemia, que mata sin cesar de día y de noche, nos dice el Salmo, en medio de eso se pronuncian las siguientes palabras en los versículos 10 y 11 del Salmo 91, que dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir, este es el contexto del Salmo 91. Se afirma la protección de Dios, el cuidado de Dios, incluso en medio de una gran pandemia, pero la tentación retuerce, diríamos, demoníacamente estas palabras del Salmo 91, que ya no están pronunciadas como en el Salmo desde la perspectiva de la fe, esa fe que confía en la protección y el cuidado de Dios, sino que ahora son retorcidas para usarlas como un amuleto para exigir la protección de Dios de manera arbitraria en cualquier situación a la que pudiéramos exponernos. Como si nos subiéramos a ese estrecho pretil, que dice el texto, el alero, que sobresale lo más alto del templo de Jerusalén, y nos dejáramos caer. Versículo 5 del capítulo 4. En esa situación hipotética, se invoca precisamente las palabras de ese salmo para decir: oye, si tú realmente dices que eres quien eres, o que se ha afirmado de ti que eres quien eres, pues entonces no hay ningún problema. Fijaos que es darle la vuelta a la perspectiva del Salmo. Estamos hablando de la perspectiva de la fe y confianza en el Señor, que en una situación de pandemia es afirmar esa protección de Dios, y la tentación demoníaca es exigir que en cualquier situación, por estrambótica o descabellada que nos parezca, que Dios tiene que salvarnos, ¿no? Como si Dios fuera un amuleto que nos podamos exigir para que de manera arbitraria, en cualquier situación, nos podamos exponer, Él nos deba de ayudar. Es interesante esto porque a veces, incluso desde perspectivas creyentes, ponemos entre comillas esto, se usa muchas veces la fe así, o se busca la fe por personas que quieren más una relación con Dios, un amuleto para las situaciones difíciles. Cuando nos encontramos en situaciones de mucha presión, de mucha angustia, de mucho sufrimiento, esta duda por la verdadera protección de Dios surge con mucha fuerza. Y la tentación demoníaca es siempre reducir la fe en Dios, en lugar de una fe que confía y que sabe esperar en Dios, a una fe amuleto para conseguir lo que queremos aquí y ahora. La respuesta de Jesús son palabras referidas nuevamente al libro del Deuteronomio, en este caso el capítulo 6, versículo 16, que dice: no tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Estas son las palabras que originalmente están destinadas a Israel. Y Jesús las usa para responder a esta tentación, ¿no? Si
estando en el alero, en ese pretil de lo más alto del templo, te dejas caer y Dios va a mandar los ángeles a recogerte en función de esa palabra del Salmo. Pero, igual que hemos hecho antes, la invocación que hace Jesús o la referencia que hace Jesús a estas palabras del Deuteronomio, necesitamos contextualizarlas para entender la profundidad de lo que se dice. Y es que, a lo que el Deuteronomio se está refiriendo cuando dice no tentará el Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá, está haciendo referencia a un episodio previo que tenemos en el libro del Éxodo, capítulo 17, versículos 1 al 7. Ahí se nos dice que Israel, después precisamente de haber pasado hambre, y fijamos cómo la concatenación de hechos que tenemos en el episodio de Jesús en el desierto sigue el esquema de Israel en el desierto, pues Israel, después de haber pasado hambre y de haber sido provisto con maná por parte de Dios en el capítulo anterior, que es el capítulo 16, continúa su periplo por el desierto y en ese capítulo 17 nos dice que Israel experimenta sed. Primero se experimenta hambre y después experimenta sed. Y como no hay agua, porque está en el desierto, se quejan contra Moisés hasta el punto de querer apedrearle. Y allí en Horeb, Moisés golpea con su vara la peña de la que brotan aguas y de la que el pueblo puede beber a partir de ese manantial. ¿Cómo fue llamado aquel lugar? Pues lo leemos en este capítulo 17, versículo 7 del libro de Éxodo. Y dio a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor al decir, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? El pueblo, fijaos, que tienta a Dios cuando duda de si realmente la presencia de Dios está entre ellos y cuando duda de que Dios realmente vaya a proveer y a cuidar de ellos. Todo este periplo por el desierto, el texto de la Biblia nos está mostrando, nos está enseñando que la presencia de Dios se hace, está con ellos por medio de la columna de fuego, la nube, y finalmente cuando ya está construido el tabernáculo, la propia presencia de Dios habita en el tabernáculo. Pero en este momento vemos como el pueblo está dudando. ¿Realmente el Señor está con nosotros? Hemos pasado hambre, pero nos ha provisto con el maná. Ahora hemos tenido sed y nos ha provisto con agua por medio de Moisés. Pero realmente Dios está con nosotros. Y esa es la tentación del desierto. Es la tentación cuando estamos en situaciones realmente duras, extremas, cuestionarnos si realmente Dios está con nosotros o no, si Dios nos va a proveer o no, si Dios nos está cuidando o no, si Dios nos va a dar una salida o no. Deuteronomio capítulo 6, en este capítulo de Deuteronomio en el que estamos, igual que en el 8 que hemos visto anteriormente, antes de entrar en la tierra prometida, se insta a Israel a confiar plenamente en Dios y a no dejarse arrastrar por poner su confianza en otros ídolos, que no son Dios, y a no dudar de que Dios esté con su pueblo y que va a actuar cuidándolos y protegiéndolos. A todo eso se está instando en el capítulo 6, y por eso se está aludiendo a Éxodo 17, porque allí el pueblo duda de que Dios esté realmente con ellos. Y este es el contexto de las palabras con las que Jesús responde a esa perversión de la confianza en Dios que decíamos antes, esa perversión demoníaca, ¿no? Que en lugar de confiar en Dios y esperar en Él, se convierta a Dios en un amuleto, en esa fe como un amuleto caprichoso para invocarlo en cualquier situación que satisfaga nuestro ego, evitando, por tanto, lo que se nos dice, esa tentación a Dios, ¿no? Que no es otra que la duda sobre Dios. ¿Vale? Por lo tanto, Jesús está respondiendo a esa perversión de la confianza en Dios diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿No? Es decir, no dudes de que Dios efectivamente está a favor de su pueblo y está a favor de cumplir con sus promesas y de ser fiel a la palabra dada. Si en Deuteronomio 6 se advierte al pueblo
de no dejar arrastrarse por una confianza idolátrica, esta misma es la última tentación que Jesús debe afrontar en el desierto. Aquel que está destinado a ser rey, se le da la oportunidad de conseguir el poder político y económico más absoluto, a cambio de adorar lo que no es Dios. Es la tentación de sucumbir a cualquiera de los poderes del mundo. Aquel que está destinado a ser rey es tentado a conseguir el poder por la vía rápida, ¿no? Por entregarse a aquellos poderes, a aquellas alianzas, a aquellas adhesiones, a aquellas fidelidades que pueden otorgarle ese poder, pero que exigen sumisión y evidencia absolutas como si fuera Dios cuando no lo son. Y es otra forma de cuestionar la vocación inicial de Jesús como rey, como siervo de Dios. En realidad, no habría un camino más rápido de llegar al poder como rey, o es que Jesús estaba destinado a convertirse en otro tipo de rey. No consistiría aquello de gobernar, aquello de ser rey, en poder sacar provecho de todo aquello. ¿Y no es esta tentación también la perversión? Si antes hemos visto que la tentación anterior es la perversión de la verdadera confianza en Dios, ahora no es el convertir en un amuleto, en una fe supersticiosa, no es ahora esta la perversión de todos los ideales políticos que al final acaban siendo reducidos a una búsqueda y una conservación del poder a cualquier precio. Esta es la tentación en la que también Jesús es expuesto. La respuesta de Jesús, una vez más, consiste en palabras, también otra vez nuevamente del capítulo 6 del libro de Deuteronomio, versículo 13, donde se dice a Israel: al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. El contexto de este capítulo ya lo hemos mencionado y no lo vamos a volver a repetir, pero solo añadir que su antecedente inmediato, que sería obviamente el versículo 12 del capítulo 6, es una invitación a Israel a no olvidarse de que es el Señor quien lo sacó de Egipto. Que si Israel llegó a convertirse en un pueblo libre, fue porque Dios intervino. Y que por lo tanto se llama a él a ser fiel a ese Dios que lo ha sacado de Egipto, y que ningún otro Dios, ningún otro poder ha sido el que ha obrado esa acción. Las tentaciones estaban destinadas a cuestionar la vocación que Jesús había recibido en su bautismo como rey, como siervo, y dichas tentaciones se basaban en las mismas pruebas que Israel había experimentado durante su peregrinaje en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Como ya hemos dicho, hambre, sed, duda de que Dios estaba con ellos, que les cuidaría, que les protegería, poniendo su confianza en aquello que no es Dios. Pero allí donde Israel fracasó, donde sucumbió a la duda, a la murmuración, a la idolatría, y a lo largo de todo ese peregrinaje en determinados momentos Israel es infiel a Dios en diferentes formas, pues allí donde Israel fracasa, Jesús, como rey, como siervo, como representante de Israel, para poder alcanzar a todas las naciones, allí Jesús tuvo la victoria. Por lo tanto, Jesús llega donde no llega Israel, siendo Israel, encarnando a Israel. Allí donde Israel sucumbe en el desierto, allí Jesús alcanza la victoria. Incluso Moisés, el gran profeta, como nos dice, termina Deuteronomio diciendo que no habrá ningún profeta como Moisés. Incluso el propio Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, precisamente porque, como el propio Israel, hubo momentos de infidelidad respecto a Dios mismo. Así que Jesús ahora sí que es este Israel encarnado en una persona, el que cumple la función para la que Israel había sido llamado, es decir, ser luz a las naciones, según las promesas del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1 al 7, y los versículos que se aluden por parte de Mateo, precisamente,
aquí al libro de Isaías. Por eso Mateo cierra esta parte, el versículo 17, capítulo 4, con las siguientes palabras. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras que vimos con las que Juan el Bautista presentó en su predicación en el desierto, en el capítulo 3, versículo 2, se dicen ahora, pero en boca de Jesús. Y aquí hay, cuando hay un comienzo y un final con las mismas palabras, es lo que en términos exegéticos se conoce como una inclusión, es decir, que está marcando el comienzo y el principio y el final de una determinada parte, de un texto. Así que se cierra esta parte con un comienzo, con un final idéntico para decirnos, transmitirnos un mensaje y para poner el acento en el que ahora lo que viene a continuación es precisamente que una vez que ya hemos entendido que Jesús es este siervo y este rey que representa a Israel y que tiene éxito, que alcanza la victoria, que sale victorioso allí donde Israel fracasó, que fue precisamente en el desierto, pues lo que permite es que el reino de Dios empiece a hacerse presente precisamente por medio de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús, y que es lo que el Evangelio, el resto del Evangelio de Mateo, pero también el resto de los Evangelios, nos acaban contando. Cómo es que este reino de Dios está llegando precisamente por medio de Jesús. Trayéndolo a nuestro momento presente, al igual que Israel o que Jesús, también nosotros podemos experimentar las mismas pruebas y las mismas tentaciones que ellos experimentaron cuando el desierto llega a nuestra vida. Para nosotros quizá el desierto nos representa el lugar donde nos encontramos con lo demoníaco. Quizás el desierto representa para nosotros la soledad, el abandono, el fracaso, el desamparo. Quizás el desierto sea la enfermedad, sea la dependencia, sea la escasez económica, la enajenación de un mundo que no comprendemos. Sea lo que en este momento representa el desierto para nosotros, las tentaciones siguen siendo las mismas. Dudar de que Dios realmente esté con nosotros, poner nuestra confianza en algo o en alguien que no es Dios, pensar que las ideologías o las instituciones humanas pueden darnos más satisfacción que la provisión y el cuidado de Dios, la tentación de convertir la fe que confía en una fe supersticiosa, que solo busca la satisfacción de sus deseos egoístas y de convertir a Dios en un amuleto al antojo de nuestro bienestar y de nuestra prosperidad, y que tan desgraciadamente es tan frecuente en algunos ámbitos evangélicos. La tentación de pensar que el mundo sigue su curso a su aire sin que Dios intervenga ni se haga presente y sin que cumpla sus promesas. Todas estas tentaciones acompañaron a Israel y acompañaron a Jesús en el desierto. Pero Israel fracasó y Jesús salió victorioso. Una vez más, como iglesia, hacemos nuestra la narrativa de la Biblia, donde encontramos sentido para nosotros y para el mundo, donde descubrimos cómo es el mundo, pero sobre todo, cómo quiere Dios que sea el mundo. Descubrimos que no estamos solos en nuestras luchas y nuestros fracasos y que somos invitados a poner nuestra fe que confía en Dios, que no nos abandona y que siempre es provisión para nosotros como su palabra. Que así sea. Amén.